Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de parasitología de Micro en 4 pasos. En esta clase número 9 vamos a estudiar a los nematodes intestinales que no realizan el ciclo de luz, como el Trichuris trichura y el Enterobius vermicularis. Los invito a comenzar con la siguiente clase. El parásito que vamos a estudiar a continuación, que es el Trichuris trichura, es un nematode intestinal que habita el intestino grueso, a diferencia de los USA, Uncinaria, Strongyloides y Ascaris. Es un geohelminto, parte de su ciclo biológico va a estar en el suelo, al igual que los Ascaris, los huevos van a tener que madurar en el suelo, pero la diferencia más importante es que no realiza el ciclo de luz, por lo tanto tampoco va a producir el síndrome de Loeffler. Estos parásitos tienen como una forma de látigo, ¿sí? Se enroscan sobre sí mismos, y las hembras presentan una lanceta que le permite adherirse a la mucosa del intestino grueso, y no solo se adhieren con esta lanceta, sino que se alimentan. Y vamos a ver más adelante que también la lanceta va a irritar al sistema nervioso entérico, y va a provocar un aumento del peristaltismo. Eh, lo que hay que saber del Trichuri trichura, por supuesto, es el ciclo biológico. El ciclo comienza con la ingesta de huevos. Seguimos con los nematodes de transmisión oral, ¿sí? Acuérdense que los de transmisión percutánea son mucinarias y estrongiloides. Los de transmisión oral son los ascaris, que ya los vimos recién, los trichuris, que estamos viendo ahora, y los próximos que son los enterobius vermicularis o oxyurus. Este huevo maduro va a ingresar obviamente a través de la vía oral, y el huevo va a encontrarse en la tierra, o sea que tiene que haber una geofagia para que el huevito entre a nuestro cuerpo. Este huevo tiene de particularidad una forma como de limón o barril o tonel, ¿sí? En el cual vamos a observar dos membranas, ¿sí? Por dentro del huevo, y dos tapones polares, que son estos dos taponcitos que ven acá en los extremos. Esas son las características del elemento de infección. Cuando este huevo llega a nuestro intestino, lo que va a ocurrir es esto, ¿sí? Va a ocurrir lo siguiente. El huevo va a eclosionar dentro del intestino delgado y va a liberar una larva L2, ¿sí? Acá en nuestro intestino delgado. Y esta larva L2 va a penetrar la mucosa intestinal y va a desarrollar dentro de las criptas de Lieberkühn el estadio adulto. O sea que este gusanito dentro de esta mucosa intestinal tiene que pasar por todos los estadios hasta el desarrollo de los parásitos adultos. En general, el desarrollo de las larvas L4 se va a encontrar a nivel del ilion, mientras que el parásito adulto se va a desarrollar a nivel del ciego y colon ascendente, que es el sitio definitivo donde viven los estadios adultos. Recuerden cuál es el hábitat del parásito adulto, porque suelen preguntarlo en el examen, ¿sí? En ambas cátedras, ciego y colon ascendente. El hábitat de este gusano en el intestino grueso le va a permitir a las hembras y a los machos copular en este sitio, y lo particular es que luego de la cópula el macho se va a morir y la hembra va a permanecer dentro del intestino. Esta hembra que va a permanecer dentro del intestino se va a adherir mediante una lanceta acá pegado al intestino de la mucosa del colon o del ciego, y va a provocar una irritación en el plexo mientérico, como les había comentado antes, a través de esta lanceta. Va a producir una irritación del plexo mientérico, y lo que va a provocar es un aumento del peristaltismo. En general, diariamente se van a ir liberando los huevos junto con las heces, pero estos huevos están inmaduros, no salen infectivos. Por lo tanto, tienen que madurar en un suelo húmedo y en un suelo cálido. Pueden llegar a tardar alrededor de unas 2 o 3 semanas en madurar en este suelo. Así que de ahí viene el hecho de que estos parásitos también sean geohelmintos. Eh, lo interesante de estos parásitos es que la irritabilidad que provocan sobre el sistema nervioso entérico, más precisamente sobre el plexo mientérico, puede llegar a provocar en algunos casos, cuando las infecciones son masivas, un prolapso rectal. Es decir, que el intestino, o mejor dicho, la mucosa del recto, va a salir a través del esfínter anal. La enfermedad producida por este parásito se llama tricocefaliosis. Es una enfermedad que cursa con heces o materia fecal sanguinolenta,
Recuerden que no va a haber mala absorción porque no está localizada la enfermedad en el intestino delgado, sino en el intestino grueso. Puede provocar anemias porque estos parásitos no solo practican eritrofagias, sino que también producen microhemorragias, al igual que pasaba con las uncinarias y los estrongiloides. Recuerden que parásitos provocan anemias, pregunta de examen. Puede provocar el prolapso rectal por la irritabilidad del plexo mientérico a través de la lanceta y puede provocar apendicitis también porque puede haber inflamación e infección bacteriana secundaria a nivel del ciego. El diagnóstico de este parásito se hace por coproparasitológico seriado. Vamos a ir a buscar a los huevos que tienen forma de limón o barril y como estudio especial para este parásito podemos practicar una rectosigmoideoscopía. Que es un estudio justamente endoscópico que permite la exploración de recto y colon sigmoideo. En cuanto a la prevención, al igual que los ascaris, evitar la geofagia y evitar obviamente la contaminación de agua y alimentos que vamos a ingerir. Todo lo que sea frutas y verduras, lavarlos bien con agua potable. Y por último, el nematode intestinal más frecuente de la República Argentina, junto con la giardia, el protozoario intestinal más frecuente de Argentina, les presento al Enterobius vermicularis o también conocido como Oxyurius. Este gusanito puede medir de 0,5 a 1 centímetro de longitud en su estadio adulto. Son gusanitos que se transmiten por vía oral, a través de la onicofagia, es decir, comerse las uñas, a través de fomites, como por ejemplo juguetes o ropa de cama. Después les voy a explicar por qué el tema de la ropa de cama. Y obviamente también a través de la mano, ¿sí? Llevarse la mano a la boca porque tiene un ciclo de tipo ano-mano-boca. Esta es una particularidad interesante en comparación con el resto de los nematodes intestinales, porque ningún nematode intestinal tiene la capacidad de tener un ciclo ano-mano-boca. Y si estos parásitos, los Oxyurius o Enterobius vermicularis, tienen capacidad de hacer ciclo ano-mano-boca, significa que puede tener transmisión interhumana, cosa que el resto de los nematodes intestinales no lo hace. Otra particularidad del Oxyurius es que tiene transmisión también por vía inhalatoria. No es que una persona va a liberar gotitas de flujo y contagia a otra, sino que como los huevos pueden ser barridos en la casa, estos huevitos quedan en el aire por poco tiempo y uno lo puede inhalar, ¿sí? En el aire y pueden ingresar a través de nuestra mucosa nasal y después ser deglutidos para llegar al intestino. Por eso hablamos de que hay transmisión por vía inhalatoria. Estos parásitos que hacen justamente ciclo ano-mano-boca no requieren de madurar en el suelo, por lo tanto los Enterobius, o también conocidos como Oxyurius, son parásitos que no son geohelmintos. Recuerden que los geohelmintos son las uncinarias, los estrongiloides, los ascaris y los trichuris. Los huevos maduran muy rápidamente una vez que la hembra pone el huevito en la zona perianal durante la noche. Pueden madurar al cabo de 4 a 6 horas aproximadamente. Y como estos huevitos maduran rápidamente a nivel de la zona perianal, cuando el nene se rasca y se lleva la mano a la boca, es cuando se produce el contagio por el ciclo ano-mano-boca. Respecto al ciclo biológico, los huevos van a ingresar por la vía oral o deglutidos a través de la mucosa nasal. Los huevos van a eclosionar dentro del intestino delgado, las larvas van a madurar en el intestino delgado hasta el estadio L4 y cuando lleguen al ciego, las larvas L4 maduran al estadio adulto. Luego de copular la hembra y el macho va a morir y la hembra va a permanecer en el intestino grueso. Lo que va a ocurrir es que durante la noche las hembras van a empezar a migrar a través del intestino grueso y van a llegar a la zona perianal. En la zona perianal es donde van a realizar la ovoposición. En general, la migración de la hembra comienza alrededor de la tardecita, noche, aproximadamente entre las 8 de la noche, 9 de la noche, y durante toda esa noche estuvo la hembra poniendo los huevitos en la zona perianal. Los huevos son depositados inmaduros en esa zona perianal a través de una sustancia pegajosa que se denomina sustancia cementante.
Los huevos van a madurar en la zona perianal alrededor de 4 a 6 horas y después se convierten en huevos maduros. Estos huevos maduros, tengan en cuenta, son huevos conocidos como huevos operculados. Tienen esta formita, se ve así, como con forma un poco ovoidea y una pequeña concavidad en la parte media. Esos son los huevos operculados. Lo que va a ocasionar la presencia de estos huevitos en la zona perianal es el prurito anal. Esto se debe a que las sustancias propias del parásito que utilizó para pegotear el huevito en la zona perianal y que contiene también la cobertura del huevito, pueden actuar como antígenos. Y este antígeno va a generar un proceso inflamatorio, como un fenómeno de hipersensibilidad de tipo 1. Así que una de las características que tiene el parásito es que puede producir el prurito anal, ya sea por la migración de la hembra en la zona perianal y por la presencia obviamente de antígenos de huevos y antígenos de la hembra, ¿sí? Recuerden, hipersensibilidad de tipo 1. Como el huevito también puede encontrarse en la mucosa nasal, puede producir prurito nasal, ¿sí? Picazón en la nariz. Obviamente que si al nene le pica la zona perianal, se va a rascar y el rascado puede producir una infección bacteriana secundaria, como por ejemplo puede ser un impétigo o un absceso. Otra de las cuestiones que tiene la presencia de esta picazón en la zona perianal es que puede generar bruxismo en el paciente durante el sueño, o sea, aprieta los dientes fuertes, ¿sí? Porque le está picando mucho la cola, va a generar irritabilidad en el paciente, insomnio y cambios en la conducta social, o sea, aislamiento social. En cuanto a el método diagnóstico, más utilizado es el método de Graham para los pacientes pediátricos y para los pacientes adultos el escobillado anal. El método de Graham es un método en el cual se utiliza una cinta engomada que durante 5 días consecutivos, sin asear la cola del paciente, la madre va apoyando la cinta adhesiva en la zona perianal y una vez que recoge parte de la muestra, lo deposita esa cinta adhesiva con los huevos pegoteados sobre un portaobjeto. Todo esto se realiza, por supuesto, a la mañana, que es cuando ya concluyó la hembra la ovoposición en la zona perinal. En cuanto al elemento diagnóstico que hay que encontrar es el huevo operculado. En cuanto al escobillado anal, lo que se hace es pasar una escobilla o una gasa en la zona perianal y una vez que se pasa la escobilla o la gasa en la zona perianal, se pone la escobilla o la gasa dentro de un frasco con formol. El elemento diagnóstico es exactamente el mismo, es el huevo operculado. Como son huevos de transmisión ano, mano, boca, por supuesto para este tipo de parasitosis hay que priorizar el lavado de manos. También hay que cepillar y cortar las uñas para evitar la transmisión por onicofagia. Y acá está la clave de examen, ¿sí? Lo más importante, el tratamiento antiparasitario a todo el grupo familiar. ¿Por qué? Porque puede haber dentro de los miembros de la familia pacientes asintomáticos que puede llegar a estar portando a este gusano y puede estar transmitiéndolo a otro miembro de la familia que estuvo recibiendo tratamiento antiparasitario y una vez de haberlo recibido se puede volver a contagiar.